día vamos a ver vamos a empezar a ver los protocolos de enrutamiento, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que barrer, porque esa es la más importante en el mundo profesional, realmente se lo digo, ¿eh? El resto es teoría, ¿no? En el mundo profesional hay que tener claro, pues, que es DNS, hay que tener claro que es HTTP, pero lo que más configuramos en el mundo real, en el mundo profesional, es esta casa. Y esto también, ¿no? Los dos. Estas dos capas son lo que más se necesita. Listo, entonces, ¿qué vamos a ver hoy día? Los conceptos de enrutamiento. Cómo los routers determinan el mejor camino para enviar los paquetes, ¿no? Recibo un paquete y cómo sé a qué interfaz lo tengo que entregar. Tenemos que ver configuración del router, lo que es la tabla de enrutamiento IP, que lo hemos visto así a grosso modo. Y hoy día vamos a ver el enrutamiento estático, dinámico ya sería el sábado, ¿ya? Y con eso terminamos el curso. Enrutamiento dinámico terminamos el curso. Eh, entonces, sí, bueno, ya hemos visto pues que el, el ruteador tiene dos grandes funciones, ¿no? Una función es enrutar, o sea, un paquete que le llega, él tiene que saber a dónde enviarlo, ¿no? Pero también tiene que armar esta tabla de enrutamiento para saber, para hacer ese trabajo de ruteo, ¿no? En inglés le dicen forwarding, le dicen a recibe un paquetito y sé a dónde va. Ese es forwarding. Y armar la tabla de enrutamiento, eso le llaman routing en inglés. En español, un poquito que se mezcla. Pero una chamba es forwarding y otra chamba es routing. Son los dos trabajos. Entonces, el routing se refiere a armar esta tabla de enrutamiento y el forwarding se refiere a analizar lo que entra y a dónde lo voy a llevar. Esas son las dos grandes funciones, ¿no? Entonces, para ello utiliza la tabla de enrutamiento y un tema importantísimo al momento de analizar la tabla de enrutamiento es esta lámina, ¿ya? Esta lámina es importante, por eso voy a detener un poquito acá. Y creo que ya lo he explicado en una de las clases, ¿ah? Eh, o sea, normalmente el router analiza el paquete y lo que mira es la IP de destino, ¿no? Él mira la IP de destino, pero ustedes, no sé si se han percatado, pero en la IP de destino, o mejor dicho, en el paquete IP que entra al router, en ese que ustedes analizan en el Wireshark, eh, no viaja la máscara, ¿no? Viaja solo la IP de destino, ¿no? Viaja la IP de destino en forma así cruda, ¿no? O sea, esta, por ejemplo, es la IP de destino. Yo no sé si la máscara acá es 8, 16, 24, la verdad que ni sabe. El router, o sea, en el paquete no está esa información, solamente figura la IP de destino, que es lo que pasa normalmente. Y entonces, ¿qué hace el router? Esta IP de destino, dice, la revisa en su tabla de enrutamiento, ¿no? La decodifica, la convierte en puro unos y ceros, ¿no? Y él dice, y agarra su tabla de enrutamiento y dice, mira, en mi tabla de enrutamiento tengo una ruta 1, una ruta 2 y una ruta 3. Y él dice, ah, mira, ve, acá está la ruta /12. Él sí tiene máscara, pues, en su memoria, ¿no? En ruta. Y él dice, mira, este coincide efectivamente los dos, este número te dice cuánto tiene que coincidir como mínimo, ¿no? En la tabla de enrutamiento. En la tabla de enrutamiento el ruta tiene esta data y dice, ah, mira, entonces si yo tengo que mandarlo por acá, 12 sí o sí tiene que coincidir. Y entonces acá, miren, coinciden, ¿no? Los primeros 12 coinciden. En esta otra también, miren, puede tener esta otra que pareciera lo mismo, pero no, acá está diciendo como mínimo, si vas a seguir este camino de la 2 tiene que coincidir los 18 bits. Ah, y miren, y también coinciden los 18 bits. Y podría tener otra entrada con /26 donde dice los 26 como mínimo deben coincidir. Y coincide los 26 con la IP que acaba de ingresar. Entonces, la teoría o la manera como trabajan los tuteadores dice, tú tienes que agarrar la mejor coincidencia, la mayor coincidencia. Ese es el razonamiento, ese es el algoritmo para seleccionar la ruta, ¿no? Agarra la mayor coincidencia. Entonces agarraría la entrada 3 porque
Los 26 primeros coinciden, pues. Esa es la mayor coincidencia. ¿Correcto? Esto es importante, capturar este concepto, ¿ya? Es importante. La máscara significa, en la tabla de enrutamiento quiero decir, la máscara significa cuántos bits como mínimo debe coincidir. Acá no tiene nada que ver la máscara de la... Bueno, sí tiene que ver con la máscara de nuestras computadoras, pero como la manera como se interpreta es esto, dice, tiene que coincidir los 18, sí o sí, si no esta entrada no vale. Si coinciden 15, esta entrada no vale. Esta entrada vale si es que como mínimo coinciden 18. Esta otra entrada vale si es que como mínimo coinciden 12 y esto se ha hecho a propósito acá, ¿no? En esta diapositiva Cisco puesto, estas láminas son de Cisco por si acaso, ¿no? No son mías. Entonces, esta Cisco ha puesto a este ejemplo así adrede para decir que en este caso, en este escenario, si entra esa IP 172.16.0.10, agarra la entrada 3. Entonces, donde diga la entrada 3 que hay que ir, ahí manda el paquete de ruta. La mayor coincidencia, ¿ya? Eso es importante. Lo mismo en hipersión versión 6, ¿ya? Tiene que haber como mínimo las coincidencias. Si no coincide, agarra la que coincide, pues, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá, este IP versión 6. Acá estamos hablando de, miren, a ver, pregunta si se acuerdan. Estos dos puntos, ¿cuántos estetos representan acá? Esos dos puntos, ¿cuántos representan en esa dirección ejemplo que está en la lámina, jóvenes? Cuatro. Cuatro, perfecto, ¿no? Ya eso le dije que era. Entonces él analiza ese IP y mira su tabla de enrutamiento, hay tres entradas y dice, ah, mira, ve, los 40 primeros coinciden, bacán. Oye, pero también coinciden los 48 bits, los 48 primeros bits. Y ya el otro exageró, ¿no? Los 64 bits ya no coincide porque ese 55 ya no, ya no coincide. Entonces agarra la de mayor coincidencia que sería la 48. Esa entrada, por más que ustedes dirán, pues, este 40 sirve también, profesor, ¿por qué no agarra el 40? No, es que el algoritmo dice la mayor coincidencia, ¿ya? Eso es importante al momento de analizar la manera como en ruta o trabaja en ruta. Bueno, nosotros hemos estado creando, vamos a ir de frente a este diagrama. Nosotros hemos estado creando ya la tabla de enrutamiento con el comando hyperroute, hemos estado creando. Todavía sin explicarles a detalle. Acá, esta clase sí, la idea es explicarles a detalle. Entonces, miren, acá está cómo hace el reenvío el router. Lo analiza. El uno es, recibo el paquete, le saco su capa de enlace, lo naranjita, y leo la IP destino. Esa es su chamba del router, capa 3. Por eso se le dice al router capa 3. Y analiza la dirección IP de destino, la de origen, y le interesa, ¿no? La de destino analiza. Y mira su 2, ¿no? Paso 2, mira su tabla de enrutamiento. Y como hemos analizado en su momento, la mayor coincidencia. Si no coincide ninguno, lo tira a la basura, pero eso lo hace después, ¿no? Entonces, miren, eh, no, lo hace inmediato si es que no coincide ninguno, mentira, ¿no? O sea, el 3, si no coincide nada, de frente lo tira a la basura. Pero si coincide, hace todo un trabajo de nuevamente encapsular con el protocolo de capa 2 que tenga la interfaz destino y lo reenvía al próximo router o bien si es que está en su propia red, lo reenvía al computador correspondiente, ¿no? Eso es lo que hace. Ahí vamos a ver un diagrama porque acá con estas letritas se complica la cosa. Vamos, esto no, esto ya es para que ustedes lo lean. Vamos a esta topología. Esta topología voy a explicar todas las láminas anteriores. Ya ustedes lo repasan esas láminas, ¿no? Entonces, miren, primero, nosotros hemos estado siempre configurando en un router, este router, el router uno, su interfaz tal, esta interfaz tal y esta interfaz tal. A este router le hemos configurado su interfaz esta, su interfaz esta, su interfaz esta, su interfaz esta. Bueno, y este router vamos a suponer que nosotros le configuramos acá la interfaz de internet y también hacia acá. Eso era lo que normalmente se hace. Entonces, si yo me quedo ahí,
La pregunta que les hago es, ¿el router uno cuántas redes conectadas directamente tiene? El router uno, jóvenes. El router uno ¿cuántas redes conectadas directamente tiene? Pues, Tres, ¿no? Eso. Uno, dos, tres. El router 2 lo mismo, ¿no? Uno, miren, dos, tres. Y el router ICP también tiene uno, dos. Borro eso, borro. Sí. Eh, la pregunta es, si yo solamente me configuro la interfaz sin ningún comando adicional, o sea, acá entro interfaz G00, IP address tal, no shutdown. Interfaz G00, IP address tal, no shutdown, y etcétera, etcétera. Si yo hago solo eso, el router uno tiene tres redes conectadas directamente, pero el router uno no sabe cómo llegar a esta red. Tampoco sabe cómo llegar a esta red. Tampoco, el router uno, ¿ah? Tampoco sabe cómo llegar a esta red. No sabe cómo llegar acá, no sabe cómo llegar acá y no sabe cómo llegar acá. Él, si es que yo hago esas configuraciones que acabo de decirles nada más, él solo va a saber su red uno, su red 2, ahí va a saber, él inclusive va a saber llegar a esta interfaz, ¿no? Porque es parte de esta red a la cual está conectada directamente. Pero él no va a ser capaz de llegar a esta interfaz, ni llegar a esta interfaz, ni llegar a esta otra, ni llegar menos acá, menos a la PC. No va a ser posible. Lo mismo el R2. El R2, él conoce sus redes conectadas directamente. Él conoce esta y esta. Bueno, cuatro tiene, ¿no? Él no conoce, no sabe cómo llegar a la PC1, no sabe cómo llegar a la PC2, menos va a saber cómo llegar a Internet. Entonces, para hacer eso, tenemos que crear enrutamiento, sea estático o sea dinámico. Tenemos que usar ese comando que ya hemos estado usando, el hyperroute, que es para enrutamiento estático, o sea, manualmente, o usar los algoritmos de enrutamiento que vamos a ver en la otra clase. Si yo no hago eso, el ruteador uno no va a conocer esas redes remotas, ¿no? Que les he dicho lo mismo para R2, y entonces es necesario hacer esas configuraciones, ¿correcto? ¿Ya? Entonces, a ver, ¿qué me olvidó? O sea, que creo que no he explicado nada de la diapositiva. A ver, voy a hablar de otra cosa, acá habla de computación. Ah, ya es lo mismo. Está bien, eso era lo que quería. Entonces, bueno, el router es una computadora, pues, ¿no? El router es una computadora con un software especializado, un software de Internet Working. El Cisco maneja el IO que se llama Internet Operation System, ¿eh? Es un sistema operativo de redes, ¿no? Y al ser un computador tiene un CPU, tiene periféricos, ¿no? Los periféricos serían las tarjetas de interfaz, ¿no? Entonces, conforme avanzaban las épocas, la manera como entra este paquete, ¿no? La manera como se analiza la tabla de enrutamiento y se bota a otra interfaz ha ido cambiando con el tiempo, ¿no? Porque los CPUs han ido avanzando, las memorias se han ido ampliando. Entonces, antes pues era centralizado, ¿no? Era el CPU del router hacía todo el enrutamiento, pero ahora se lo delegan a las interfaces, hay memoria caché para hacer todo ese trabajo de forwarding, fíjense, del forwarding estoy hablando en inglés. Hay todas unas técnicas para hacer ese trabajo de forwarding lo más rápido posible, ¿no? Lo más rápido posible para que el paquete que entra al toque lo analizo y ya sea a qué destino va, ¿no? Entonces, eso ha ido evolucionando, ¿no? A eso le llamamos, es lo que habla de diapositivas que han pasado, ¿no? La manera como ha evolucionado, como conmuta, la matriz de conmutación se dice del ruteador uno ha ido evolucionando, ahora se ha delegado a los periféricos con memoria caché, ¿no? Tiene algún tipo, directamente en hardware se analiza la IP destino y se conmuta de tal manera que, pues, que los retardos de cola, los retardos de procesamiento sean lo más chiquitos posibles, ¿no? ¿Correcto? Justamente esos conceptos que vimos al inicio del ciclo.
Entonces volvamos a esta lámina. Esta va a ser la topología donde vamos a hacer una serie de comandos. Y bueno, acá están los comandos elementales que ya hemos visto en las clases, ¿no? Todos los comandos básicos. Como les decía, haciendo estos comandos básicos, yo no voy a llegar a todas las redes, ¿no? No voy a llegar a las redes. Tengo que crear enrutamientos estáticos o dinámicos porque yo no conozco, repito, estas redes remotas si es que explícitamente no se lo digo o si algún protocolo de enrutamiento permite que se aprenda. Estoy hablando del router 1, ¿no? Entonces ahí aparecen bueno, algunos comandos para esto que ya hemos visto, ¿no? Show y Painter Fabric, esto hay que practicarlo. Este sería el que vamos a usar en esta sección, ¿no? Show y Painter Fabric, ya creo que lo hemos visto. El Show Running Config es el archivo de configuración. El Show Interface para ver todas las estadísticas y los parámetros de la interfaz, para ver los parámetros IP de la interfaz. Y si quiero IP versión 6, lo cambio no por IP versión 0. Algunos comandos que si bien no hemos estado usando, pero esto es como el Unix, pues, ¿no? Ustedes pueden usar barra vertical y estos, ¿no? Show running config, tubería o pipe, section, quiero que me muestres la parte de IP, section IP, include, exclude, Beijing, bueno, ahí está la regla, eso es cómo usar los comandos. Entonces, cuando nosotros, fíjense que todavía no estoy usando ningún comando de enrutamiento. O sea, todavía los routers, en esa topología que les he enseñado, todavía el router 1 no conoce esas redes remotas. Simplemente he hecho las configuraciones básicas, nada más, ponerle una IP a cada interfaz. Entonces, la tabla de enrutamiento no sé si está acá. Se va a ver así, ¿no? Si yo hago, bueno, acá debería hacerlo con práctica, ¿no? Sería, yo ya también me estoy oxidando, joder. Es mejor hacerlo con práctica. Pero no, no tengo una, entonces voy a hacerlo con práctica. Caramba, se me está bajando la calidad ya de la clase. Que no, no está, ¿no? Déjeme ver un ratito. Ya, vamos a abrir este paquete 13, pero ya tampoco. Tengo que hacer algo yo. A ver qué dice. Acá está, este. ¿Cuál es el esto? Edición básica de configuración del router. Bueno, no, ya no hay tiempo, joven. Se me va el tiempo. Entonces, no, lo que les quería decir es que cuando ustedes hacen el comando show, después que han configurado todo y hacen el comando show route, les va a salir una tabla de enrutamiento, ¿no? Una tabla de enrutamiento. Vamos a analizar una que por acá está. Por ahí ya tengo otros protocolos. Como esta, ¿no? Como esta. O sea, show route van a usar y les podría salir una tabla como esta. A ver, déjenme. Por acá tengo el ejemplo. Ahí está, esto. Parecido a este. Este es más real. Entonces ustedes hacen el comando show route y les va a salir una tabla como esta. Esto, olvídense, no les va a salir porque es por el protocolo siempre. Les va a salir CL, CL, CL. ¿Qué significa CL? C significa mi red conectada directamente. Y L significa en la dirección host de la interfaz, ¿no? La dirección local de la interfaz. Entonces, acá me está diciendo, este router está conectado a la red 1.0, está conectado a la 12.0 y está conectado a la 13.0. Tiene tres redes conectadas. Olvídense de la otra. La O viene de protocolo. Y esas interfaces a las cuales está conectado tiene esta IP, tiene la 13.1, tiene la 12.1, tiene la 1.1. Eso es lo que me está diciendo esa tabla de enrutamiento. Eso es lo que aparece al momento de, de simplemente configurar la red. ¿Ya? Pero
Pero bueno, esa tabla de enrutamiento tiene un esquema. Esta parte es importante. A ver, me voy a detener un poquito acá, ¿no? O sea, tiene un esquema más completo, ¿no? Cuando ya está completo, digamos, con mis rutas estáticas, con las rutas dinámicas que haya aprendido el router, por ejemplo, hay una serie de campos que hay que entender bien. Ya, miren, por ejemplo, ¿se acuerdan que yo les dije, no consideren la O todavía? Ahora consideren, pues, ¿no? La O significa que esa entrada de la tabla de enrutamiento lo ha aprendido de un protocolo de enrutamiento dinámico, el OSPF. Cuando ustedes ven C y L, simplemente es una red conectada directamente. L es la dirección del interfaz. L ni siquiera la consideren. C es la ruta conectada directamente. Y también pueden ver S, que es una ruta estática. Después está la red de destino. O sea, hacia dónde me lleva esa entrada, ¿no? Es lo que vimos al comienzo de esta clase, donde yo les dije, esa es la IP destino con la cual, la IP destino se va a comparar con esa entrada. Entonces, oye, tú quieres llegar a la 10040/24. Esta entrada se va a escoger si al menos los primeros 24 coinciden, es lo que te está diciendo el 2, la red de destino, pues. ¿Ya? Ese es el segundo campo. El tercero es importantísimo y te dice la distancia administrativa y la métrica, ¿no? Esto es importantísimo. Entonces, tú, esa tabla de enrutamiento se va a llenar de manera manual y se va a llenar a través de los protocolos de enrutamiento que vamos a aprender más adelante. Entonces, cada protocolo, cada manera de crear las rutas tiene un peso, una distancia administrativa, un dato que te indica la confiabilidad del origen de la ruta, ¿no? Supuestamente, si alguien lo hizo manual, la distancia administrativa es 1, ¿no? Si utilizaste OSPF, que es un protocolo de enrutamiento, la distancia administrativa es 110. Ya, entonces cada protocolo, cada manera de crear esta ruta, esta entrada en la tabla, tiene una distancia administrativa. RIP tiene 120, OSPF 110, la ruta estática 1, ¿no? Mientras menos tenga, es más preferible la ruta. Después hay otro campito que es importante también, que se llama métrica. Este sí te da una idea de lo que implica llegar a la red remota, ¿no? Oye, esa métrica mientras más baja, quiere decir que la llegada a la red remota es mejor, es más fácil, es más rápida, es menos retardos, etcétera. Ese significa ese campo. El siguiente campo que vamos a ver significa cómo llegas a ese destino, a la 10040, cómo llegas. Ah, tienes que mandárselo al router con esta IP. Ustedes, ¿se acuerdan? Ustedes han hecho ya bastante ejercicios de esta topología sencilla en donde dos routers se conectan directamente y ustedes hacían el comando IP row y le decían 00000 y decían y ponían esta IP, porque lo que ustedes están haciendo es dar este valor. Sea, para llegar a esta red por acá, tienes que ir vía este router. Ese significa eso. Bueno, esto es a qué hora se creó la ruta. Esto es por qué interfaz debe salir el paquetito para llegar a esta red. Entonces normalmente va a ser esta interfaz, pero ¿no? Esta interfaz tiene que ser del router, ¿no? No va a ser de otro elemento. Por esta interfaz, por la serial 001 del router que estás analizando, por ahí vas a llegar a ese destino. ¿Correcto? Esos son los principales campos de la tabla de enrutamiento que hay que memorizar prácticamente. Es la primera vez que lo ven. Ya, eso es importantísimo. La manera como se lee la tabla. Entonces vamos a ir ahora, ya que hemos leído, hemos explicado todo esto. Antes de ver este comando, quería ver esto. Esto, por ejemplo. Desde acá me está diciendo, esta es la tabla de enrutamiento, me está dando dos entradas con no. Entonces me está diciendo, cuando yo ejecuté este comando, me está diciendo, estas entradas la aprendí por el protocolo SPF, que todavía ni estudiamos. Me dice lo siguiente, para llegar a este destino, ojo, tienes que coincidir los primeros 24 como mínimo,
y esa ruta tiene una distancia administrativa de 110, tiene una métrica de 50, y vas a llegar ahí a través de este router, de esta IP, de este router. Oye, hace 24 minutos está esa ruta y lo vas a sacar por la serial 0011 de este router, del router 1, ¿no? Este probablemente es la dirección IP del siguiente router, esta de acá, probablemente. De hecho que sí. Y ese router está conectado vía esta interfaz serial, ¿no? Tú ya puedes armar la topología viendo estos datos, ¿no? Esa es una pregunta de examen final, ¿no? Dado esta tal enrutamiento, arme usted la topología. Entonces, tú ya sabes que por la interfaz serial 011 está conectado este router con esta IP. Y fíjate que mira, para llegar a esta red, y que tiene que coincidir como mínimo 24 bits, y que tiene una distancia administrativa de 110 y una métrica de 50, más o menos se comportan de la misma manera esos dos caminos, igualito se lo tienes que mandar a este router, por la misma interfaz, obviamente. Entonces acá tú ya sabes que la topología se está refiriendo a un siguiente router, ¿no? Antes de ver el comando, vamos a ver esta otra. Bueno, acá está cortadita la dirección, ¿no? En IPv 6 es similar, es más ordenadito nomás. Esto me dice, esta es una interfaz a la cual, eh, perdón, esta es la red a la cual estoy conectado directamente, el router 1. ¿Verdad? Esta es la dirección de la interfaz a la cual está conectado esta red. Obviamente tiene que tener el mismo rango, pero acá 1, la 1. Ustedes ven que la máscara es 128, porque así es un computador todito, ¿no? Tiene que conseguir tal cual. Y acá te está diciendo, está en la interfaz Giga 000 conectado directamente, ¿eh? ¿Correcto? Pero acá es obvio también la interpretación. Oye, ¿ve? 00, ¿eh? Tiene digamos, la mejor distancia administrativa y la mejor métrica porque estoy conectado directamente, pues. 00. Y miren acá, esta entrada, el traductor de enrutamiento aprendida por OSPF, dice. Si tú quieres llegar a esta red, que es ACAT 4, ¿ah? Al menos tienes que coincidir como mínimo los primeros 64. Esta es distancia administrativa 110, métrica 10. Vas a ir por una link local, la link local 2C. Mira, ustedes ya saben que es link local, ¿no? Esa link local es probablemente la interfaz, la link local de un router que está conectado en la interfaz serial 011. ¿Eh? Ahí ya le estoy diciendo que por ahí tienes que ir. Entonces, esa es la manera en la cual tenemos que leer la tabla de rotamiento, ¿ya? Entonces, empezamos con esta topología que les dije, ¿no? Que yo si hago estos comandos básicos, no voy a conocer la LAN de la PC3, no voy a conocer la LAN de la PC4, no voy a conocer la red del ICP. Entonces yo tengo que decirle explícitamente cómo llegar a esas redes, a mi router 1 o bien los protocolos de enrutamiento dinámico le van a enseñar al router 1. Entonces, nosotros en esta clase vamos a aprender solo la manera estática. Acá lo hemos acortado un poquito, la topología. Entonces miren, el router 1, y esto realmente es lo único que se necesita de esta sesión. Miren, le estoy diciendo al router 1, oye, tú, hiperroad, para llegar a esta red, con esta máscara, ¿no? A la 10.0400 máscara 24, o sea, para llegar a esta red que no la conozco, pero no estoy conectado directamente, ¿por qué la voy a conocer? Tienes que ir por el router 10.032, que eso ya usted no está viendo, por este router, ¿no? Ahí está este router, por este es 10. ¿Qué pasa con este mouse? Ya se acabó la pila, ya se acabó la pila de mi mouse inalámbrico. 10.030.2, por esta interfaz, tienes que ir por esta interfaz tienes que ir. Eso es lo que está diciendo ese comando. Y R1, en IPv 6 también estoy haciendo lo mismo, ¿no? Para llegar, esta topología es dual stack, ¿no? Ambas, pues,
versiones de IP soporta, lo cual es factible. Igualito, ¿no? ¿Ven? 2001 DB8 CAT4, que es esta nube de la derecha de la router 2, es la 64, tienes que llegar vía la interfaz del AK32. ¿El AK32 quién es? Espera un rato, voy a agarrar mi cable se me ha bajado la pila de este mouse inalámbrico. Sí, pues, se ha muerto totalmente. Pues, pero ahora pila ya. Entonces les decía, y eso es ese es el enrutamiento estático. Entonces, la pregunta sería, ¿cuántos hyperroute tengo que hacer en R1, en R2? Y ahí nomás dejémoslo. Ya olvídense que esto no existe. Hace cuenta que esto no existe todavía. ¿Cuántos hyperroute tengo que hacer en R1 para que R1 llegue a todas las redes de la topología? Sin contar esta, ¿ya? Sin contar esta. Todavía no hablemos de esta. ¿Cuántos hyperroute tengo que hacer, jóvenes? ¿Ah? Dos. Claro, cuatro, ¿no? Cuatro me refiero porque dos por versión de IP, ¿no? IP versión 4 2, IP versión 6 2. ¿Por qué dos hiperrow? Porque tengo acá pues dos redes que no conozco, ¿no? Ni en IP versión 4 ni en IP versión 6. Entonces, 4 hiperrow, dos de versión 4 y dos de versión 6. Ese sería, ¿no? ¿Correcto? Ese sería los comandos necesarios. Bueno, normalmente, ahora sí hablemos de la ruta que taché. Ojo, los cuatro comandos valen para R1. Ya, vamos a suponer que ahora sí está el ISP. Y el ISP me permite salir a Internet. Entonces, yo podría decirle, ¿no? A mi router 2 le digo hiperrow para llegar a este destino, hiperrow para llegar a este destino a través de esta interfaz. A mi router 1 le digo hiperrow para llegar a este destino, hiperrow para llegar a este destino a través de esta interfaz. Y después podría decirle, oye, para el resto de IPs, podría decirle también, mándalo a R2. Y en R2 le podría decir, para el resto de IPs, o sea, mándamelo al ISP. ¿Cómo hago eso? Con una ruta predeterminada, se dice. Una ruta predeterminada, que es la que estaban usando, creo, en el curso, ¿no? Una IP route 000 000. Ahí le estoy diciendo, oye, cualquier IP me la mandas por donde indique ese IP route. No sé si acá está el comando. No, no está. A eso se llama una ruta predeterminada. ¿Ya? Entonces, miren, hoy día vamos a ver solo ruta estática, pero el sábado vamos a ver enrutamiento dinámico. Y ustedes podrían configurar diferentes protocolos de enrutamiento dinámico en su router y cada uno va a tomar diferentes instancias administrativas. No se olviden que se agarra la menor. O sea, la ruta que se instala, y eso es un concepto que ahorita voy a explicar. Yo puedo crear todos estos protocolos de enrutamiento. No se estila, pero podría existir tranquilamente en el router, ¿no? Y si yo configuro una ruta estática, ese va a ganar. No le va a hacer ni caso a las rutas dinámicas. Porque la distancia administrativa de la ruta estática es uno. Y ese siempre va a estar ahí, siempre le va a obedecer a esa ruta estática. El resto ni caso le va a hacer. ¿Cuándo le va a hacer caso? Cuando la ruta estática se caiga, si es que tiene varios caminos también, porque si se cae y es el mismo camino para todos los protocolos se caen y no se puede enrutar esta información, ¿no? Entonces, vamos a entender eso mejor con la siguiente eh, explicación. ¿Dónde está esto? Vamos a ver la topología. Vale, a diapositiva. Pero ahí está bien explicadito, léanlo ustedes. Yo estoy tratando de resumir todo este arsenal de información. A ver. Entonces les decía acá,
Yo podría configurar el hiperrow como les he estado diciendo, pero también podría decirle, oye, tú aprende mediante el protocolo de enrutamiento dinámico, ¿no? Y él va a aprender todas las rutas mediante el protocolo de enrutamiento dinámico. Y al final en la tabla de enrutamiento se va a instalar solo la mejor. No se van a instalar todas. El resto de rutas van a permanecer ahí en backup, como si estuvieran durmiendo, y apenas se cae la ruta principal, ingresan. Entonces, ¿por qué apareció el enrutamiento dinámico estático? Porque el estático yo tengo que estar haciendo el comando hiperroga a cada rato. O sea, aparece una nueva red, ustedes configuran una interfaz, crean una nueva red conectada a un router y el hiperroute tiene que actualizarse, tienen que escribir otro comando hiperroute en el router uno para que llegue a esa otra red. Imagínense una red, en una topología grande hacer eso es completamente ineficiente, ¿no? Entonces aparecieron los protocolos de enrutamiento dinámico que apenas yo creo una red y en esa ruta digo, oye, difunde la ruta mediante el protocolo tal, se difunden las rutas mediante ese protocolo. Entonces hay una gama de protocolos de enrutamiento dinámica. El más usado es el OSPF bastante. El RIB ya ni se usa. Y entre routers de distintos sistemas autónomos de distintas empresas se utiliza el BGP, ¿no? Entonces imagínense, Internet es una red enorme. El router que sale de su casa llega a otro router, ese otro router llega a otro router, llega a otro router, se va a Internet, llega a otro router y así hasta 30 saltos. Imagínense ustedes hacer hiperrow para esos 30 es imposible, ¿no? Entonces se utilizan sí o sí protocolos de enrutamiento dinámico para actualizarse de manera automática. ¿Correcto? El enrutamiento dinámico, ahí en la tabla acá, ¿no? Cualquier cambio de topología, automático. Escalable, mientras más crece la red, no hay problema si utilizo enrutamiento dinámico. El único problema del protocolo de enrutamiento dinámico es que demanda CPU, demanda trabajo en el enrutador porque tiene que estar mandando información a sus vecinos, recibiendo información de los vecinos, y ahí entran los ingenieros de software, almacenando todo eso en una base de datos y calculando la mejor ruta mediante los algoritmos que ustedes ya conocen, el Dijkstra, el Spanning Tree, el, el Floyd. Hay un montón de algoritmos que ustedes ya hemos visto en algoritmos, en análisis de algoritmos, que utilizan los routers para calcular la mejor ruta, ¿no? La mejor forma de llegar a un determinado destino. Entonces, por eso es que necesita el uso de recursos es mayor. En cambio, el instrumento estático se utiliza pues para redes pequeñas. Estos son las grandes clasificaciones de los protocolos de enrutamiento dinámico, ¿no? Vector distancia, que ya se usa poco, aunque IGRP Cisco todavía lo sigue. El OSPF es el que más se utiliza. En algunos sistemas empresariales el Eye-to-Eyes. Pero entre empresas, entre proveedores de Internet, se utilizan los protocolos de Gateway Exterior BGP. Y el vector distancia es el algoritmo que se ejecuta. El estado de enlace, que es Dijkstra, el vector distancia, el vector ruta, son los algoritmos que se ejecutan para determinar la mejor ruta hacia un destino, ¿no? Vamos a eso ver más adelante. Ahorita nos vamos a quedar con entonces, no se olviden, hay dos parámetros importantes, distancia administrativa y métrica. La distancia administrativa se utiliza para clasificar los diferentes protocolos de enrutamiento y la métrica sí toma en cuenta el retardo, el ancho de banda, ¿no? Para llegar a un destino. Entonces, ¿qué más? A ver acá. Ya, entonces, vamos a profundizar en el enrutamiento estático hoy día, ¿ya? Porque el enrutamiento dinámico lo vamos a ver el sábado. Bueno, esto es el más papaya de los enrutamientos. Ya lo hemos estado haciendo, ya no hay. Bueno, acá solamente se va a hablar de algunas nuevas que no hemos visto, que sobre todo la flotante, que no hemos visto, creo. Pero la estándar ya la hemos visto, la predeterminada de alguna manera ya la hemos ejecutado, pero sin ninguna explicación porque todavía era un tema para esta sesión. Entonces, esta es la sintaxis, ya la hemos usado hyperroute, tienen que saber leer un comando si trabajan en esto, ¿no? Por ejemplo, los corchetes significan obligatorio y la tubería significa el o. Bueno, muy similar pues a
a la manera de ejecutar un comando en Unix, ¿no? El corchete es opcional, ¿no? La llave es obligatorio, ¿ah? La llave es obligatorio, el corchete es opcional. Estoy hablando. La llave es obligatorio, el corchete es opcional y la barrita o tubería es o bien uno o bien el otro. Entonces, por ejemplo, acá, ¿qué significa? Hyper-row, sí o sí tiene que haber network address y la máscara. Obligatoriamente tiene que ir o bien la dirección IP o bien la interfaz de salida, opcionalmente con su dirección IP y opcionalmente la distancia administrativa. Eso es lo que dice este comando, ¿no? Lo mismo para IP versión 6, solamente que cambia el comando IP versión 6 RAW. Entonces, miren, esta topología es la que vamos a trabajar, dual stack. Entonces, si yo, a ver, pregunta para ustedes. Si yo lo único que hago es configurar las interfaces a las cuales están conectadas R1, R2 y R3, nada más, todavía no creo el comando hyperrow o no uso el comando hyperrow ni ningún protocolo de enrutamiento dinámico. ¿Cuántas redes no conoce R1? Repito, si yo solo configuro la interfaz del router 1 hacia la LAN PC1 y hacia su router 2, ¿cuántas redes no conoce R1? En IP4, 3 y con IP6 serie. Entonces, si yo al router Si yo al router 1 lo único que hago es configurarle su IP a esta interfaz con su máscara y su IP a esta interfaz con su máscara, obviamente él va a conocer esta red y esta red. Pero él no va a conocer esta red, no va a conocer esta red y no va a conocer esta red. Tres redes no va a conocer. Entonces yo ahí, para que conozca esa red, o bien utilizo enrutamiento estático a través del comando hyperroute, o bien configuro enrutamiento dinámico que recién lo vamos a ver el sábado. ¿Correcto? El router 2 es un poquito más mejor porque él sí, apenas yo configure su interfaz acá, apenas yo configure su interfaz acá con la IP que me dan y apenas configuro acá su interfaz, él va a conocer estas tres redes, pero él no va a conocer la LAN de la PC1 ni la LAN de la PC3, ¿ya? Eso tiene que quedar clarísimo. Entonces yo le tengo que decir al router 2 cómo llegar a esas dos redes remotas, mediante el comando hyperrow o mediante un protocolo de enrutamiento dinámico que yo configure, que lo vamos a ver recién en el sábado. Y lo mismo R3, ¿no? R3 cuando yo termino de configurar sus interfaces, que es lo más elemental, es la parte elemental que voy a hacer, él va a conocer sobre estas dos redes, y entonces yo tengo que decirle cómo llegar a la LAN de la PC2, le tengo que decir cómo llegar a esta red, que aunque es una conexión entre dos routers, también es otra red, ¿ah? A veces se confunden acá los jóvenes, y también le tengo que decir cómo llegar a la LAN a la PC1. Entonces yo tengo que hacer todos esos comandos en esta topología si quiero. Por eso que se muestra esta topología, Cisco lo muestra porque es la más cargosa de las topologías, ¿no? Parece una topología sencillita, pero tengo que hacer un montón de hyperroute si quiero que haya conectividad entre todos contra todos. O sea, si quiero tranquilamente hacer pin PC1 a PC2, PC1 a PC3, PC3 a la interfaz del router, PC3 al switch, y PC1 al switch de la PC. Si quiero armar todos esos pines completamente, conectividad extremo a extremo, tengo que informarle al router 1 cómo llegar a las redes remotas que ya explicamos, informarle al R2 cómo llegar a las redes remotas que ya he explicado, informarle al R3 cómo llegar a las redes remotas. Si no, si yo no termino de hacer todo eso, no va a funcionar mi red. Pregunta entonces, ¿cuándo en IP versión 4, cuántos comandos hyperrow voy a hacer? En total, ¿ah? En total, ¿cuántos comandos hyperrow haría en total en esta topología? IP versión 4, olvídense de IP versión 6. 8. ¿No? Al router 1, ¿cuántos hyperroute? 3. Dígame. 3, 3. ¿no? Al router 2, ¿cuántos hyperroute? 2. 2. Y al router 3, 3. 3. Entonces ahí efectivamente ahí están los 8 hyperroute
para que esta red, al menos en IPv 4, tenga conectividad. Lo mismo en IPv6, entonces son 16 IP-ROW. Esta topología es una barbaridad, ¿no? Imagínense una topología de 20 routers, es algo inmanejable, ¿no? Entonces, el IP-ROW es el enrutamiento estático, es muy tedioso, no se utiliza para grandes redes, ni siquiera para esta topología ya es un poco tedioso, ¿no? Claro, la pregunta que surge ahí es, y profesor, y para el protocolo de enrutamiento dinámico, ¿cuántos comandos ejecuto? ¿No? Entonces, normalmente para el protocolo de enrutamiento dinámico, lo vamos a ver el sábado, eh, tendría que una acá, otra acá, otra acá, otra acá, otra acá, otra acá y otra acá. O sea, uno, dos, tres, siete, profesor, pero casi igualito. Y encima tengo que habilitar el protocolo. Son más comandos, profe. Claro, efectivamente, ¿ah? Son también varios comandos. Pero, ¿qué pasa si en algún momento yo creo acá otra red? Si yo acá en algún momento creo otra red, ya póngase en ese escenario, ¿ya? Póngase en el escenario que yo agrego acá otro switch a este router 3 y, y estoy usando enrutamiento estático. ¿Cuánto hiperrow adicional, además de los 8 que ya me has dicho, tendría que hacer para que conozcan esa nueva red que he puesto en el router 3, jóvenes? ¿Cuántos hiperrow adicionales a los 8 que ya me dijeron? ¿Mm? Dos más. Dos más, ¿no? Porque se supone que el router 3, bueno, el router 2 le tengo que decir cómo llegar ahí y el router 1 también le tengo que decir. En protocolo es uno nomás, ¿no? Es uno más nomás. Y toditos aprenden al toque todo, ¿correcto? Toditos aprenden al toque todo, ¿ya? Automáticamente todos aprenden. Solamente un comando, ¿no? Bien, entonces acá está la tabla de enrutamiento. ¿Ven? Show IP-row, no quiero ver toda la tabla de enrutamiento, le digo tubería, Beijing Gateway, todo lo que empiece con Gateway, por favor, mencióname. El Gateway de último recurso. No está configurado, me dice ahí. Ahí cuando yo digo tubería Beijing, le estoy diciendo, muéstrame la tabla de enrutamiento desde que encuentres la palabra gateway. Y todo el resto me tomas, me muestras. Ahí está, eso hecho. Ahí está la topología atrás, ¿no? ¿Qué más acá? Otra vez, pero IP-versión 6. Entonces, esta tabla de enrutamiento que está mostrando la diapositiva es después de yo haber configurado las interfaces, nada más, los comandos básicos. Por eso ustedes ven CLCL, ¿no? CL, el router 1 solamente tiene dos redes conectadas, ¿no? La 2 y la 3, la 172.16.2 y la 172.16.3, nada más. ¿Y la L qué es? La L es la dirección de la interfaz. La 2.1 es su interfaz del router, la 2 y la 3.1 es la otra interfaz del router. Es lo único que dice este del enrutamiento, ¿no? No está diciendo mucho. Lo mismo para IPv6, muy similar para IPv6, CL, ven, y también se aparece pues una dirección multicast. ¿Qué vas a ver? Y bueno, empiezo a configurar los 8 comanditos, acá van pues, ¿no? Primero en el router 1 son los 3 IP route para conocer las 3 redes que no conoce. Ahí está el comando, ¿eh? La 16.10 no la conoce, la de la PC2. La 16, la 192.168.1, que es entre los routers 2 y 3, no la conoce. Y la 192.168.2.0, que es entre el LAN de la PC3, no la conoce. Y yo tengo que especificarlo, ¿no? Fíjense, completamente, ¿eh? Acá tengo que decirle, oye, tú no conoces la 1.0 con máscara tal. Tú no conoces la 1.0 con máscara tal. Tú no conoces la 2.0 con máscara tal. Para llegar a esas redes, tienes que toditas, se lo entrega al mismo router, ¿no? A la misma IP. ¿Quién representa este IP? A ver, ¿quién representa ese IP, jóvenes, en el gráfico? La interfaz del router que lo comunica. Claro, la interfaz del router 2. Esta sería, ¿ya? Eso hay que manejar bien.
Esta sería. Esta. Entonces, todo, cualquier cosa que quieras mandar a la LAN de la PC2, a la LAN de la PC3, mándalo a esta interfaz, lo que está diciendo ese perro. Porque esta topología es bien sencillita, pues, ¿no? Esos son los primeros tres. Y apenas hago eso, miren, la diapositiva sí es buena, se instala una S que viene de estático, estática en inglés. Y miren, le pone la distancia administrativa 1 y la métrica 0, o sea, lo máximo esa ruta, ¿no? Simplemente por el hecho de que lo he hecho manual. ¿Ven? Y acá dice vía vía este router, o esta IP, para ser más claros. Y bueno, está la ruta conectada directamente, la IP de la interfaz respectiva, la ruta conectada directamente y la IP. Y hay otras dos más estáticas, ¿no? ¿Ven? Se instala automáticamente cuando se hiperroam. Y ya estoy completo en el router 1, pero haciendo esto no hay conectividad todavía total. Tengo que hacer los 8 hiperroam que hemos discutido. Entonces, bueno, este es ipv 6, no se olviden, ipv 6 es única routing, el ipv route, la IP, la máscara que es más facilito, con slash nomás, y otra vez el router destino, ¿no? Bueno, lo mismo, acá está la estática, las tres estáticas que se instalan. Y la C ya ustedes saben, la reconectabilidad y la L es la IP de la interfaz respectiva del router, y así. Ahora nos vamos al... ¿Esto qué es? Ah, ya. Hay otra forma de especificar, tened cuidado nomás con usar esto, por favor, ¿no? Eh, o sea, fíjense, yo podría evitar la fatiga y decir, como quiero, no me quiero cansar escribiendo IPs, yo le digo, oye, para llegar a esta red, el router 1, ¿no? Tú tienes que sacarlo sí o sí por esta interfaz, la 010, y esa es la que pongo ahí, ¿eh? Evito la fatiga, escribo unos cuantos caracteres menos, ¿no? Entonces, si le digo, tú lo sacas por la 010 y se va a enrutar ese cambio. Esto tener cuidado, ¿no? Porque normalmente se utiliza cuando estoy seguro, cuando un enlace es punto a punto, ¿ya? No se suele utilizar en otros esquemas. Tener cuidado con ese comando. Preferible es especificarlo completamente a través de un IP y como vamos a ver en la siguiente lámina. Entonces, se va a instalar también de manera parecida, pero ya no va a aparecer por la IP de destino, sino va a aparecer la interfaz por donde tengo que sacar el, eh, el paquete para que llegue a su destino. Y después está este otro, bueno, este es lo mismo lo puedo hacer lo mismo para versión 6. Puedo hacer lo mismo para versión 6. Pero tener cuidado con esto, y ahora les voy a explicar por qué digo tener cuidado, ¿no? Eh, eh, Hay otra manera de declarar también, miren, esta es más completita. Fíjense, yo le digo, para llegar a este IP y que coincidan los primeros 24 bits, bueno, les estoy diciendo, anda mala por la giga y inclusive le digo a qué router va a ir, ¿no? Y acá también la giga y a qué router va a ir. Claro, eso no corresponde a esta topología, ya es otro ejemplo, ¿no? Pero, pero esto es a propósito, ¿no? Porque lo que pasa es que puede haber esta topología, jóvenes. Creo que saben, una vez les puse así. Yo podría tener acá un switch y acá podría tener otro router, ¿no? Y acá podría haber otros elementos, ¿eh? ¿Correcto? Entonces, cuando tengo una interfaz giga puede pasar eso. Tranquilamente puedo tener esta topología, un poco rara, pero tranquilamente. Y entonces yo tengo que decirle, oye, no basta con decirle, sácalo por acá. Porque, oye, si lo saco por acá, se puede ir por acá, se puede ir por acá, ¿no? Pero si además de decirlo, sácalo por acá y ándate a esta IP, ahí sí se sabe que va a ir hacia acá, ¿no? Entonces, normalmente esto se usa cuando hay interfaces Giga o yo no conozco la topología que más adelante, ¿no? No la tengo clara.
Y como yo no tengo clara esta topología, no la tengo clara, no sé, pues, el proveedor, yo no sé cómo es la topología, entonces, y encima es un enlace giga, o sea que podría tener esta topología que estoy mostrando. La serial jamás va a tener esta topología, ¿no? La serial es punto a punto. Por eso que en el anterior comando bastaba con la serial, ¿no? Bastaba con la serial. Pero si yo tengo una giga y no conozco la topología que viene, es mejor asegurarse y decir, lo vas a sacar a través de la giga, que es esta interfaz, pero además me lo mandas a esta IP del router. Y con eso sí me aseguro, sea cual sea la topología, que va a llegar a este router, ¿no? Entonces, ahí ese es el escenario en donde se utiliza una totalmente especificada, ¿ya? Entonces son las tres formas de declarar una ruta estática completa, ¿no? Bueno, acá está para IP versión 6. Ojo, para IP versión 6 yo puedo usar la link local tranquilamente, ¿no? Pero Cisco me obliga a especificar cuando utilizo una link local por dónde lo voy a sacar, ¿no? Correcto, o sea, tengo que especificarla completamente. Puedo usar la link local tranquilamente, pero tengo que especificarla completamente si quiero evitar la fatiga, porque estas cosas se hacen por evitar la fatiga, aunque usted no lo crea. Oye, más fácil es escribir pues F80 2.2.2 que todo un numerazo ahí de IP versión 6. Pero tengo que tener claro cómo escribir el comando. Bueno, acá hay algunos comandos para mirar la tabla de enrutamiento. Acá con esto ya, con el parámetro static, solo me muestra la ruta estática. Acá, a ver, y hay otra, pues, ya hemos estado hablando, que es la ruta estática predeterminada, ¿no? Normalmente se suele configurar cuando yo, pues, para salir de mi red, tengo un solo camino, ¿no? Yo ya sé que este router me va a permitir salir a otras redes. Entonces, ¿yo para qué me voy a complicar la vida especificando IP? Yo sé que cualquier otra red que no sea esta o quizás esta, ¡pum! Se lo mando al router 2. ¿Para qué voy a estar aprendiéndome las direcciones IPs de estas redes? Si yo sé que el único que me va a sacar a esas otras redes es el router 2. Entonces, en ese escenario, cuando tengo un staff router, ¿no? Que es las casas, ¿no? Las casas de nuestras casas, pues, ¿no? Yo sé que un solo router me va a sacar afuera, entonces ¿para qué voy a ser tan detallista con las IPs, destinos? De frente le pongo cualquier otro IP, mándame al router 2. Y eso es lo que viene acá, ¿no? Entonces, eso es lo que hemos estado haciendo en algunos ejercicios por evitar la fatiga también, ¿no? Entonces, yo le digo, oye, IP route, cualquier cosa, cualquier cosa, cualquier IP, ¿no? Que no sea obviamente las que tengo conectado directamente, obligatorio, o bien me la mandas a este destino o bien me la mandas a este interfaz. Ese es en versión 4 y en versión 6, este es el tipo en la dirección. Entonces, no sé si acá hay una topología. Bueno, acá simplemente está el comando, pero yo quisiera una topología. Creo que no está la topología. Sí, no está la topología. Pero la topología es esta, pues, ¿no? Entonces yo en el router 1 diría, oye, cualquier ruta que no sea obviamente mi red conectada directamente, cualquier otra cosa me lo mandas al router 2. Porque él es el que maneja la salida de internet en todo caso, ¿no? Correcto. Y entonces, ¿ya para qué voy a estar configurando IPs? De frente le doy esta ruta estática predeterminada o gateway de último recurso. Ahí está, ¿no? Ahí está, ¿ven? Por eso se le llama gateway de último recurso. Estática 000/0, miren la distancia administrativa 1, la métrica 0, lo máximo, vía la 1720. Esa es la del último recurso. Cualquier IP, o sea, no tiene que conseguir nada, me la mandas acá. Pero ya ustedes saben
eh, que si el router tiene varias rutas, él va a tomar la de mayor coincidencia, no se olviden de ese detalle, ¿ah? Por eso que es importante tener eso que mencionamos al inicio, ¿no? Yo siempre voy a agarrar la entrada de mayor coincidencia. Tener cuidado con eso. Entonces, acá viene otro concepto que quizás no lo hemos visto, pero es importante, ¿no? ¿Cuándo se utiliza este concepto de estática flotante? A ver, vamos a hacer la topología, aunque no lo dibuja acá, ¿no? Qué mal. No lo dibuja. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer la siguiente topología, ¿no? Yo tengo un router, ¿no? Y tengo una salida a internet por telefónica y tengo una salida a internet por Claro. ¿Correcto? Estoy en este router, ¿ah? Este es mi router. Y acá está mi reloj. Entonces yo quiero, para mí la más eficiente es telefónica, entonces yo quiero que siempre esté ahí, que siempre mi internet vaya por telefónica, pero si se cae, que vaya por Claro automáticamente. Yo no quiero hacer nada. Solito quiero que mi topología detecte la caída y se vaya el internet ahora, porque se ha caído telefónica, se vaya con Claro automáticamente. Claro, yo tengo que contratar dos servicios, pero no hay problema, pues, ¿no? Eso suelen hacer las grandes empresas, ¿no? Tienen un servicio de internet por un camino, una fibra óptica que va por el sur hacia TDP y otra fibra óptica que va por el norte hacia Claro. Entonces, ¿y por qué hago por zona geográfica? Porque si hacen una obra y se cae esta, no tiene nada que ver con esta, pero claro, entonces es probable que solo se caiga la de TDP y la Claro no. Entonces, si se cae esta de TDP, casi seguro que el Claro no se va a caer, ¿no? Y entonces, pero ¿cómo hago eso en este router? Vamos a ver que este es el router uno. Entonces hago esto, ¿no? Cualquier IP me la mandas a esta interfaz, ¿no? Probablemente sea este router acá. Y miren, nuevamente hago en el mismo router y otra vez cualquier IP me la mandas al 10.10.2, o sea que probablemente sea esta interfaz, pero le pongo una distancia administrativa de 5. Este por defecto tiene una distancia administrativa de 1, ¿eh? Por defecto, no necesito ponerlo explícitamente. Y este otro por defecto tiene una distancia administrativa de 5. Entonces, y este es un concepto importantísimo que va a servir para entender los protocolos de tratamiento dinámico. Cuando yo hago el show IP route, luego de hacer estos comandos, solo se va a mostrar la de mayor o la de mejor distancia administrativa. No de mayor, sino la de mejor distancia administrativa, que es la uno por defecto, ¿no? Uno, acá está, ¿eh? 1 por defecto. Esa se va a mostrar. Pero, profesor, ¿y la otra dónde está? Ah, la otra está en la memoria del router y apenas se caiga esto, se instala. O sea, si se cae el enlace TDP, que es la 192.16.2.2, y automáticamente se instala la 10.10.10.2 con distancia administrativa 5. No sé si acá en la diapositiva lo ponen. Acá está, lo pone. Entonces vamos a suponer la topología de la lámina anterior que dibujé. Se cayó TDP y se instala solito esta otra. Con 5, distancia administrativa 5. Profesor, ¿se arregló TDP? Ah, solito vuelve, ¿ah? Solito vuelve porque tiene menor distancia administrativa 1. Y se sale esto y vuelve Telefónica solito. Entonces, eso se suele usar bastante, sobre todo en los bancos. Los bancos manejan bastante respaldos. Yo he trabajado en el sector bancario, mis 4 primeros años profesionales, y ahí aprendí de esto bastante. Fue la época en que más vi routers, ¿eh? Entonces, ahí instalábamos esto, pues, teníamos enlaces de backup, ¿no? Con distintos proveedores. Pero en mi época de profesional, pues hace 25 años, uno era por fibra, que era carísimo, y el otro era por el circuito especial, le llamábamos, cobre, circuito cobre todavía había en ese época. Y entonces, y así se maneja, pues. Esa es la manera.
Entonces, fíjense que no es que se instalan todas las rutas en la tabla de enrutamiento. Por eso es que yo les decía hace unos minutos, les decía, yo puedo usar un montón de protocolos de enrutamiento, pero se va a instalar en la tabla de enrutamiento solo la mejor. El resto va a estar ahí en memoria, listo para instalarse cuando pase algo, como en este ejemplo que he hecho sobre la conexión una telefónica y otra a Claro. Esas son las rutas estáticas flotantes. Y la otra es la de host, o sea, cuando yo quiero, ya lo hemos visto, ¿no? En LS, cuando yo configuro la interfaz del routador, se pone L. Esa es la ruta de host. O sea, tiene que coincidir todito los bits. Si es IP versión 432 bits, si es IP versión 6, los 128 bits tienen que coincidir para. Entonces yo podría hacer eso, por ejemplo, en este esquema, ¿no? Podría crear una ruta de host manualmente para dirigir el tráfico a un destino específico, por ejemplo, a este servidor. Entonces yo quiero que, este es un proveedor de servicio, entonces yo quiero que, entonces, ¿qué consiste esto? Sería así, pues, ¿no? Miren, estoy en el router branch, acá estoy. Entonces yo digo acá, oye, yo quiero que cada vez que alguien llegue a este host, específicamente este host, por eso pongo esta máscara completita, me la mandes a la 198.51.102, que es esto, ¿ven? Que es esta IP. Esta es una ruta de host. Completito tiene que coincidir, todito tiene que coincidir. Y en el caso de hiperversión 6, todito tiene que, los 128 bits tienen que coincidir para que me lo mandes por ahí. ¿Correcto? Esas se llaman rutas de host estáticas. Y bueno, estos son los comandos para ver. Ven, acá está. Esto ya debemos saber ahorita a estas alturas. C, esta es una red conectada directamente. Esta es la IP de mi interfaz. Miren, acá hay una anotación bien rara, ¿no? Esta estática, ¿ven? Esta está 1.0 vía, es una estática. Con esto me doy cuenta que es como ese es las 32, me doy cuenta que es un host, es una ruta de host. ¿Ya? Eso me permite saber que es una ruta de host. Tiene que coincidir los 32 bits o los 128 bits. ¿Ya? Hay que saber leer eso también. Bueno, como les decía, yo puedo configurar, ¿no? No se olviden, cualquier cosa que le hago en no es para anular lo que había configurado. Yo acá había configurado una ruta de host. No, no quiero usar una ruta de host, o quiero usar una ruta, no quiero usar una IP y versión 6 de destino, sino quiero usar una link local, entonces lo anulo y ahora lo coloco 128, ¿no? De host a través de la interfaz y con la link local F80. Esta es la link local, ¿no? Sí. Y ya voy a llegar al servidor. Solo si es que aparece una IP de destino completita, de los 100, 128 o de los 32. ¿Qué más? Entonces, eh, esto es importante, jóvenes, no se olviden, aunque esto no lo he explicado mucho en las clases anteriores, no se olviden, ¿no? A ver, vamos a hacer esas preguntas de examen final, ¿ah? Atentos. O sea, yo les digo, les voy a preguntar así en el examen final. Señores, asuman que ya está configurado el router 1, el router 2, el router 3 con sus rutas conectadas directamente. Asuma que he creado el IP row completito para cada routador, pero asuma que las PC1, PC2 y PC3 está apagado y lo prendo. Vamos a suponer, prendo primero la PC1, prendo después la PC2 y PC3. Explique todo el proceso de comunicación en el protocolo TCP, de- desde la PC1 a la PC3. Entonces ustedes tienen que decir, cuando usted hace el comando ping a la PC3, lo primero que tiene que pasar es que la PC1 va a enviar un ARP de difusión eh, para averiguar qué dirección MAC destino voy a usar. Como es una red remota, voy a usar la MAC del router 1.
Armo mi paquetito capa 2 con la MAC origen de la PC1 y la MAC destino del router, de la interfaz del router 1, IP origen PC1, IP destino PC3. Eso tienen que dominar, ¿ah? Me contestó el RP y armó mi paquetito. Lo envío al router, el router desencapsula la MAC, le analiza el paquete y sabe que es un MAC destino, lo desencapsula a la capa 2, o sea, le quita la MAC origen y la MAC destino, analiza la IP destino y su tal enrutamiento ve que se lo tiene que enviar al router 2. Como es un enlace punto a punto, simplemente se encapsula el mensajito en capa 2, HDLC normalmente es el protocolo de capa 2, y se envía al router 2. El router 2 desencapsula su paquete en protocolo HDLC y analiza la IP destino, mira su tal enrutamiento y dice que eso lo tiene que enviar por la interfaz 011. Desencapsula y ahora lo vuelve a encapsular con HDLC y lo manda al router 3 a través de la interfaz no sé cuánto, ¿no? El R3, fíjense que les he dicho que recién he prendido las PCs, ¿ah? El R3 analiza la IP destino y dice, esa IP destino, según mi tal enrutamiento, la tengo que mandar por acá. Entonces el router al querer armar la interfaz dice, oye, pero no tengo la MAC destino de esa PC, ah, ya mando un ARP de difusión para averiguar cuál es la MAC destino de esa IP de destino. PC3 contesta. Este es mi Mac, armo la trama MAC, origen MAC destino y se lo envío a la PC3 y terminó la chamba. Ya, eso tiene que dominárselo, ¿ya? O sea, tiene que dominárselo desde capa 2 hasta capa 3. Tienen que entender bien ese proceso. ¿Cómo van a entender ese proceso? Trabajando, haciendo las simulaciones en GNS3, no queda otra. Ya, tienen que dominarse ese tema, jóvenes. ¿Por qué? ¿Para qué sirve eso, profesor? Ah, para troubleshooting, pues. Para eso nomás sirve eso, por si acaso. Para hacer un buen troubleshooting cuando ustedes... Todo lo que acabo de decir está explicado acá, pero muy brevemente, ¿no? Ya, pero eso les voy diciendo que es una pregunta fija de examen final. A mí ya les estoy dando las preguntas fijas. Hay que tener claro ese proceso. Bueno, algunos comandos. Pin 3R2, show IP row, show IP interface, esto hay que show CDP neighbor. Bueno, eso es de Cisco nomás por si acaso, ¿no? Eso es para averiguar los vecinos de Cisco, no es válido en otros marcas de routers. Entonces los pines tienen que saber diagnosticar cuando un pin falla en esta topología o en otra topología más completa. Tienen que comenzar a hacer pin por tramos, ¿no? Normalmente para el troubleshooting se debe hacer pin por tramos, ¿no? Primero acá, después acá, después acá, después acá, después acá. Me voy recorriendo por tramos y voy diciendo dónde está la falla, ¿no? Si el pin de PC1 a la interfaz R3 funciona, entonces yo ya digo, toda esta parte está bien, pues, ¿no? Porque la ida y la vuelta se están contestando. Entonces, si acá me está fallando, entonces primero hago el ping acá. Si acá falla, acá está el problema, pues, ¿no? En el router 3 hay un problema, hay algo que he hecho mal. Pero si funciona el R3 y no funciona la PC3, algo está mal acá físicamente, ¿no? O algo está mal configurado en la PC3. Entonces, tengo que, tengo que manejar bien ese troubleshooting. Y el criterio, ya les he dicho, es el camino a camino, ¿no? Voy recorriendo la red camino a camino hasta encontrar el punto de fallo. Ese es el método que a mí me ha funcionado durante años. Funciona, es tedioso, pero funciona. Es seguro de llegar a la solución con ese método. ¿Qué más? A ver. Y con eso cerramos la clase de hoy, jóvenes, ¿ya? Entonces, como siempre, vamos a hacer un break y les voy a dar pues una topología a trabajar. Pero la idea es que como son las 8, tienen 2 horitas, ahora ya tomo lista, para hacer déjenme ver a ver si acá les he puesto una topología. A ver, acá está, para trabajar hoy día. Esa topología, no sé. ¿Por qué está rayado? Ya, esta hay que hacer. Fíjense que esta está a propósito. A ver, vamos a analizarla antes que se la deje ustedes solos. Bueno, ya está todo rayado ahí. Tiene una topología media rara, ¿no? Ahora, ya, a ver, esta topología,
Bueno, ahí están todos los datos. Pero acá está ¿cuál es la novedad acá? A ver, pregunta, si yo termino de configurar la LUCMAC 1, la LUCMAC 2, la G00 del router 1, la G01 del router 1, termino de configurar en el router 2 su IP en la G00, la IP de la LUC 1, la IP de la LUC 1, la IP de la G01. ¿Qué redes no conoce R1? Solo he hecho los comandos de configurar la dirección IP, nada más. No he hecho ningún comando IP robo, ni ningún protocolo de enrutamiento dinámico. Termino de hacer eso, el router 1, ¿qué redes no conoce? Una topología medio rara, a propósito lo hace Cisco. ¿Qué redes no conoce el router 1? Y también lo mismo, ¿qué redes no conoce el router 2? Dos. Dos, ¿cuáles son esas dos? Del router 1. Entre los switch y el router del switch. Ya ves, ahí confunde, ¿no? Entonces, claro, es por eso que confunde. El router 1 no conocería solamente la LUCMAC 1 y la LUCMAC 2 del router 2, nada más. El resto las conoce. Conoce esta red de acá, que estoy ahí con mi mouse. Conoce esta red es la misma. Está unida por switch, jóvenes. Esta red es la misma. Eso a veces, este diagrama a propósito está así para fastidiarlos un poco. Bueno, Cisco lo pone así, ¿no? Esta red es la misma. Es exactamente la misma. La IP de acá se va a parecer a la IP de acá. Pertenecen a la misma red. Si este es un switch. Entonces, esto se hace a propósito porque se hace a propósito para este ejercicio porque yo para llegar al loopback 1 tengo este caminito, pero también podría ser este caminito. ¿Sí? ¿Está bien o no? Tengo dos caminos para llegar al loopback 1 y para el loopback 2. Y lo contrario también vale, ¿no? El router 2, que no conoce la loopback 1 y la loopback 2 del router 1, la loopback es como una lámpara rápida, ¿no? Para no estar configurando tanta cosa. El router 2 tampoco conoce el loopback 1 y loopback 2 del router 1, pero tiene varios caminitos para llegar ahí, ¿no? Tiene este caminito y tiene este otro caminito. Entonces, ¿cómo voy a configurar para que agarre uno el otro? Ahí viene la ruta flotante que hemos explicado, ¿no? Le digo, le doy un peso a uno, le doy otro peso a otro, para que tome uno como prioridad, y eso está especificado acá. Vamos a explicarlo. Entonces yo le digo, a ver, vamos a ver, acá está resuelto. Yo les entrego esta diapo para que ustedes solamente, esta es la parte básica. Bueno, acá está mal traducido, ya ustedes corrijan. Estos son los comandos básicos, ¿no? En IP versión 4 y versión C. Acá no estoy creando ni una ruta. Acá es simplemente comando básico. Acá están los comandos, ¿no? Entonces acá le estoy diciendo, ¿no? Le estoy diciendo al router 1, para llegar a esta red hace este camino, para llegar a cualquier red hace este otro camino. Miren, acá ya estoy creando una ruta flotante, ¿no? Le estoy poniendo peso 80 a esta otra ruta. Entonces, ¿ven? Entonces, ahí la idea es que ustedes analicen la tabla de enrutamiento, ¿no? ¿Ven? Más o menos sale así, ¿no? Sale la estática, sale las conectadas directamente, otra estática y nada más, ¿no? Y nada más. Y después, bueno, hiperversión 6 ya es mucho, creo. Y acá viene la prueba de fuego, ¿no? Hago un shutdown, o sea, se cayó Telefónica, ¿se acuerdan el ejemplo que les dije, ¿no? Hago un shutdown, se cayó Telefónica y entonces tengo que agarrar el otro caminito. Y ustedes van a ver que en su tabla de enrutamiento, y ese es el entregable para ponerles 20, ¡pum! Se instala la otra ruta estática. La otra ruta estática, ¿no? Porque yo les estoy diciendo que en la topología hay dos caminitos, ¿no? Entonces él está haciendo, mire, un shutdown, está haciendo shutdown a esta ruta. Está el maldito este. Está el shutdown. Déjame ver el shutdown.
Ratito que estoy. El shutdown, joder. Ahí está. Él hace el shutdown, miren, el router 2 hace el shutdown a la interfaz G00. ¿Cuál es la interfaz G00 del router 2? Miren, esta. Le hace shutdown a esta ruta. ¿Para qué? Para que siga este otro camino. O sea, en teoría este debería ser la principal y esto el backup. Este camino es el backup. Pero si yo le hago shutdown, toma este backup, se instala en la tabla de enrutamiento ese y y ya pues, ¿no? Funciona el enrutamiento, la ruta estática flotante, ¿no? ¿Correcto? Ese es el ejercicio hoy día. Si hasta las 9:50 lo presentan, tienen sus 20. Ya lo voy a subir un ratito. Yo subo el que tiene las instrucciones. No sé si he hecho plantilla, parece. La verdad que no lo he hecho, pero les puede servir la misma plantilla que les puse de gnc 3, ¿no? Para que lo hagan rápido, lo más rápido que puedan. Jóvenes, esto es grupal. Ya no voy a tomar esto en examen final. Olvídense, ya no va a ser así el examen final. Eso ya es casi decidido, ¿no? El examen final va a ser completar comandos, que es más difícil, creo. Pero ahí se va a notar si han practicado o no, pues. Completar comandos para completar la configuración de topologías. Así va a ser el final, ya, para poder hacerlo presencial. Si no, es inviable, pues con las herramientas de la universidad es un poquito inviable. No corre GNS3 en la vida. Y puede correr paquetes, pero puede fallar y no quiero problemas. Entonces el examen final va a ser topologías. Ya les he dicho, ya les he dado varias preguntas, ¿no? Les he dicho topologías y ustedes escriben los comandos. Les he dicho, expliquen todo el proceso de transporte de un paquete, ¿no? Les voy a preguntar seguramente analizar una tabla de enrutamiento y algún comando de protocolo de enrutamiento dinámico que vamos a ver el sábado. Y lo de NAT, pues, ¿no? Algunos conceptos básicos de NAT. Y bien, jovencitos, voy a tomar lista ya para antes que sean las 8. Bien, jóvenes, ¿eh? Falta 2 horas de clase. Sí. Asistencia. A ver, vamos a tomar asistencia en redes. Me olvidé de pasarle el link a la oficina. Ya, a ver, está Alarcón, Presente, profesor. Hugo Álvarez, Presente, profesor. Giovanni Arias, Presente, profe. Luis Arroyo, Presente, profe. Freddy Ayala, Presente, profesor. Alfredo Bartolo, Presente. Miguel Beltrán, Presente. Sebastián Castillo, ¿no? Jason Cana, Presente, profesor. Frank Cóndor, Presente. Eric Coronel, está. Juan Flores, está. Pablo Guzmán, Juan Profesor. Flores, Presente, profesor. sí, sí, ya está Pablo Guzmán. Héctor, Presente, profesor. ya. Yamil Justino, está. Daniel Lorenzo, Daniel Lorenzo, Daisy Hostos, Daisy,
Ahí se chambea siempre, ¿no? Rodi Pérez. Rodi, ¿estás por ahí? Presente, profesor. Buenas. Jorge Quispe. Jorge. Jorge también creo que está ocupado. Alessandro Rojas. Presente, profe. Ya. Percy Rojas. Ay, Percy. Sebastián Profesor. Rojas. Ay, Profesor, ¿me escucha? sí, sí te escucho. Lorenzo, profesor, sin mi micro. Ahí ya Lorenzo, perdón. Sí, ya. Sebastián Rojas. Oscar Rojas. Diego Salazar. Presente, profesor. Braulio Saldaña. Presente, profesor. Brian Silva. Presente, profesor. Pero acá siempre faltan dos. Son esos temas. Eric Quispe. Presente, profesor. Cristian Requejo. Cristian. Ay, Cristian. Listo. Bien, jovencito, hacemos la pausa de medio turno y nos vemos en 20 minutos, ¿ya? Voy a dejar de grabar. Y ya ustedes se dedican a hacer la configuración esta, ¿ya?